Bueno, ya comienzan a llegar algunos, ya se comienzan a conectar. Estamos con problemas, la temperatura está terrible, pero terrible, terrible, terrible. Es decir, tenemos problemas con el aire de la casa, tratamos de salirnos un poco, se pone arriba de 40, bueno, igualito al infernillo, ¿no? Bueno, vamos a tratar de ser responsables en esta transmisión. Estamos transmitiendo bastante tarde porque, como lo decía en una publicación, a veces yo hinco y la gente, bueno, que no me entiende es porque ando buscando la información, y a veces la gente cree que estoy diciendo o ofendiendo, y como dicen, estoy hincando el grano para ver si sale pus. Al que tiene experiencia en esto, pues ya sabe que eso se llama sonsacamiento, ¿verdad? Y parece que no, Yoran Misael. Según la información que yo tengo, parece que salió el doctor Urbina Lara, pero parece que no salió el cachorro Marvin Vargas. Tampoco parece que salió la gente de Darío implicada, o que implicaron, perdón, en aquel atentado a una caravana del 19 de julio. Pero bueno, de acuerdo a la información que tengo, las 25 mujeres que estaban detenidas, presas políticas, salieron todas. Salió el querido profesor Freddy Quesada, y precisamente vamos a hablar del por qué no se conoce la lista total. Cuando nosotros, y ahí es donde vamos a hablar de algunas diferencias, y voy a esperar que se conecte un poco más de gente, porque quiero que escuchen, no porque sea mi opinión, sino porque hay un dicho que dice, si yo digo que la mula es parda es porque tengo los pelos en la mano. Y ustedes saben que yo nunca les he mentido, ni nunca he fallado, ni nunca hablo de lo que no sé, o de lo que estoy seguro, o de lo que no estoy seguro que está pasando. Entonces, de acuerdo a la información que yo tengo, ojalá que esté equivocada la fuente, pero no creo, el cachorro Marvin Vargas ahí no venía. También tengo entendido que todos los de Darío tampoco vienen. No me doy cuenta si viene Giovanni Rodríguez, este muchacho que le decían el Tropicón, tampoco tengo información. Pero ahí es donde le voy a explicar algunas cosas que la gente tiene que ir entendiendo. Creo que Estados Unidos, lo decía hoy Sergio Marín, escuché distintas opiniones. Muchos estaban echándose flores, ¿verdad? Otros eran más objetivos. Otros querían hacerse dueños de la victoria, que gracias al trabajo internacional. No. Esto es gracias a Estados Unidos. Igual que lo de nosotros. Aquí ningún liderazgo político puede echarse flores en relación a la liberación de los 135 y los 222. Primero, que cuando los 222 estábamos presos, el verdadero liderazgo político de la oposición verdadera estaba preso. El resto son los que hoy aparecen, como el Cohen, como Santiago Aburto, como en todas las ratas que le trabajan a la dictadura y que hoy se hacen pasar por ultraderecha y no se quieren unir con nadie para crear división. Ni siquiera estuvieron presos, ni siquiera les quitaron nada, ni cosa por el estilo. Entonces, el verdadero liderazgo estaba preso para
el 2023, cuando nosotros fuimos liberados el 9 de febrero del 2023. Y ahí es donde voy a tener que hacer, como en algunas cosas la hizo acertadamente, no mencionó otras cosas que yo considero, el análisis de nuestro amigo de infortunio y compañero del viaje de la libertad y miembro de los 222, el doctor Oscar René Vargas. Oscar René Vargas, que prácticamente ha sido el teórico de la implosión y que en alguna medida yo he sido o quiero ser parte de la práctica de esa teoría de la implosión, pero ahí vamos, y quiero decir algunas cosas en las que pudiera tener contradicción del análisis de Oscar René, pero creo que en la mayoría coincidimos. Lo único es que algunas cosas no se dijeron. Pero sí, para los que están preocupados, parece que el cachorro Marvin Vargas no lo liberaron. Primer análisis. ¿Por qué? El cachorro Marvin Vargas significa la representación de una tercera generación del Frente Sandinista o del sandinismo histórico, o una cuarta, perdón, porque está la primera generación que, de acuerdo al sandinismo clásico, el sandinismo romántico en el que yo me formé, son los fundadores, los héroes y mártires que fundaron. Está la segunda generación, que es a los que se conocen como la segunda promoción, a la que pertenece Daniel Ortega y todo el mundo, porque la primera generación, solo el sinvergüenza de Tomás Borrell lo consideraban por ser fundador. Entonces la segunda promoción, a la cual pertenece también Daniel Ortega y mi generación del Frente, que son bueno, al inicio eran 2 años, pero después lo pusieron de agosto del 78 hacia atrás. Y están los que se incorporaron del 78 hasta el triunfo del 19 de julio y que son fundadores de las primeras instituciones del Estado de la Revolución Popular Sandinista. Esa sería como una tercera generación. Y hay una cuarta generación que es a la que pertenecería Marvin Vargas, de muy buen suceso, que son los del servicio militar, los reservistas, los milicianos, toda aquella gente que se incorporó después del triunfo a las organizaciones creadas por el Frente Sandinista, política organizativamente y en la defensa de lo que en ese tiempo creíamos que era lo más de verga que había, que era la Revolución Popular Sandinista, que al final resultó ser una estafa, y los estafadores, pues los máximos dirigentes encabezados por Daniel Ortega, Humberto Ortega y Bayard Duarce y Tomás Borges, que han sido los 4 jinetes del apocalipsis. El resto eran segundones, aunque fueran comandantes de la revolución. Yo creo que he hablado mucho sobre eso. Y después viene los que se incorporan después del 2006, que es lo que se conoce como el chayal o el chayismo. Ahí el danielismo, que no son los que se incorporan, sino los que acompañan todavía a Daniel, y muchos de ellos son de la segunda, tercera y cuarta generación. Pero bueno, ese no es el caso. Entonces, que está por, como dicen, tirarle flores a Marvin Vargas por ser el primer preso político y parece que no esté en la lista. No hemos tenido acceso a la lista completa, más que de unos 40 por ahí, o más. Pero sí puedo decirles que las 25 mujeres fueron liberadas. Ahora vamos a hablar de algunas apreciaciones. Algunas cosas que sí, Oscar René Vargas, ¿en qué nos parecemos?
el grupo de los 135 y los 222, a la incertidumbre de lo que va a pasar. Salir libre y no sé lo que va a pasar. Nosotros venimos a Estados Unidos. En Estados Unidos, 3 días después, cada lora su Guanacaste, la gran mayoría a vivir por su cuenta. Yo tuve la suerte de estar los primeros meses apadrinado por organizaciones de Estados Unidos, asignadas por el Departamento de Estado, en mi caso, donde tuve apartamento, sigo teniendo acceso a salud, tengo transporte, sea vehículo y eso, no lo ando yo, pues, pero sí me mandan un conductor para todas mis gestiones, ida y vuelta, como dicen, y tengo otro servicio que puedo salir a cualquier parte y me llegan a dejar y a traer, pues, en un vehículo. Pero no todos tienen esa condición. Como la mitad tiene trabajo. Yo no tengo, porque los trabajos que hay para nosotros, pues, requieren fuerza y yo no puedo hacer una fuerza más allá de 7 libras. Aparte de los Romelio que ya estamos. Entonces, esa incertidumbre de qué va a pasar, eso es igual. Pero existen unas diferencias y algunas similitudes que las voy a mencionar. No vamos a demeritar a nadie porque todos estábamos sufriendo igual. Uno más que otro, porque creo que los que estuvimos en el infiernillo somos los que pasamos la peor experiencia. Y eso podrá decirlo ahora que me informan que está libre el doctor Urbina Lara, que por cierto el 25 de enero cumplía los 4 años de su pena. Pero estando en Nicaragua no lo iban a sacar nunca, aunque cumpliera los 4 años, eso se le pasó a varios. Entre ellos Marvin Vargas, que cumplió su pena, le pusieron droga y le pusieron 10 años más. Y es que tras que íbamos en el aire, en el avión, inmediatamente el gobierno sacó la lista. Pero la sacó, aparte de eso, diciendo, cuando después en nuestras investigaciones supimos que era mentira, aparte que yo tuve una reunión con funcionarios del máximo nivel de Estados Unidos, y a mí me preguntaron directamente qué te pareció el operativo para sacarlo. Primero agradecerles, lloré, jamás pensé venir a Estados Unidos. Recuerden de que por equivocado o perdido, pues yo tenía una posición antigringa, antiimperialista, y me decían mentiras de aquí. Ahora que conozco Estados Unidos, conozco el montón de mentiras que se dicen de Estados Unidos. Es más, ninguno de los paraísos en la tierra, de los países socialistas de antes y algunos que hoy se dicen, se parecen porque están en la perra calle y Estados Unidos es floreciente. Mucho menos China, segunda potencia económica del mundo, cuando tiene en la esclavitud laboral al pueblo chino. Todas esas son las cosas que uno ha venido aprendiendo de la libertad que da la democracia. Pero bueno, ese no es el caso. Perdón, desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Entonces, dos cosas similares. En el último mes y medio, a mediados de noviembre hasta enero, como 2 meses, comenzó a meter un montón de gente presa a la dictadura sin sentido para muchos, incluyendo funcionarios de la dictadura, en el 2022, ya en noviembre. Y ahí esos son los más sospechosos, porque no había por qué meterlos presos, a la gran mayoría. Ya teníamos más de 6, 7 meses de estar presos cuando eso se dio. Y nadie sabía que desde en octubre del 2022, en el caso de los 222, Estados Unidos estaba en la negociación, estaba presionando para que nos liberara, y ahí por noviembre, porque se están haciendo los bravos, entonces habían reservas, no sé si todavía están, ojalá que las estén,
económicas, incluso inversiones en la bolsa de valores del ejército en este país, en Estados Unidos. Entonces, se determina también ilegalidades y tráfico ilegal de oro al punto de que se reportaba la verdadera producción, la producción legal de oro de Nicaragua, pero a la hora de vender el oro había más del doble de donde salía el tráfico ilegal de oro que se estaba explotando ilegalmente a Nicaragua en la zona del río San Juan, en muchos lugares, como en el caso del Cuervo, que tenía 3 concesiones mineras y otro que ahora le están quitando las concesiones mineras, y muchas formas de explotación minera ilegal. Entonces, cuando le ponen esa sanción, cuando el oro se está convirtiendo en el principal elemento de exportación y de ingreso al país, Estados Unidos toma la medida, sanciona y amenaza con las medidas al ejército, y ahí es donde se ven obligados a liberarnos. Entonces, eso demuestra que Estados Unidos está en la capacidad de doblarle el brazo a Nicaragua. El problema es que Estados Unidos ahorita es el país que más está respetando los acuerdos políticos internacionales, las normas diplomáticas internacionales en el mundo. Y desde hace mucho tiempo lo viene siendo, desde que abandonó aquella política de los 80 de apoyar dictaduras militares, y que ellos coadyuvaron para que se establecieran gobiernos civiles en la región, y de ahí surge la Carta Democrática Interamericana o la Carta Democrática de la OEA, para que ya no hayan gobiernos producto de golpes de Estado o de violencia armada, de derecha o de izquierda. Por eso es que a veces mucha gente no entiende eso, pero bueno, Nicaragua se retiró de la OEA, Cuba no pertenece a la OEA, Venezuela también renunció a la OEA, ahora había que analizar de qué manera puede tomarse en serio hacia ellos la Carta Democrática. Yo creo que ellos mismos dieron el paso para tomar medidas más fuertes al dejar de pertenecer a la OEA, y ya no los cubriría esa ventaja de la Carta Democrática de no aplicarle medidas fuertes o violentas, si es posible. Dentro de todo ese proceso, se dio un proceso de infiltración entre los presos, avanzado ya noviembre del 2022, porque ya se tiene como un mes de estar negociando nuestra liberación, y echan preso gente todavía a primeros días de febrero que fueron liberados. Ahí nos pasconearon y nos metieron un montón. Aparte de eso, lo que hemos venido denunciando, los tranques falsos, que los venimos descubriendo ahora, y que habrá que darle seguimiento a un montón de exiliados que estuvieron en esos tranques falsos y que hoy sabemos que son falsos, y por lo tanto es posible que sean falsos opositores. En esa parte también se parece de que a partir de finales de julio, sobre todo en agosto, se dan capturas continuas y un poquito numerosas de sandinistas o de gente apegada al régimen. Y recuerdo que decíamos, solo faltan que los liberen y los manden. ¿Será que ahí vienen los de la comuna? Decía hoy yo. O sea, los del grupo este que chivateó el Carlos Fonseca Jr. Porque extrañamente tiene una similitud entre finales de noviembre e inicios de febrero, que se dieron un montón de capturas que venían con nosotros en los 222, después que se está negociando a partir de octubre nuestra liberación. Entonces ya Estados Unidos sabe la experiencia, sabe lo que lo hizo la dictadura. Inclusive respetó tanto a Estados Unidos que les permitió que dijeran, y hasta lo dijo una vez el embajador Sullivan, para respetar los acuerdos, de que fue una decisión unilateral del gobierno liberarlos y que la Chayo, lo cual era una gran mentira, se venía negociando desde octubre, pero por respetar los acuerdos. Ahora
Cuando veníamos en el aire se publicó la lista de nosotros, los 222. Hoy fueron liberados a las 6 de la mañana, salieron para Guatemala, llegaron en la mañana a Guatemala los 135 y no se conoce la lista oficial. Y a través de algunos de los líderes mediáticos o de algunos de los líderes reconocidos que tenemos y posteriormente en comunicados o en comparecencias de altos funcionarios del Departamento de Estado o de los asesores del presidente Biden y del gobierno de Guatemala, se manifiesta de que no se va a dar a conocer la lista por cuestiones de seguridad. Entonces, vos decís, hombre, ya Estados Unidos tuvo la experiencia de que entre los mismos 222 nos clavaron varios topos porque estamos convencidos de que pasó. Gente que sin razón fue capturada después de noviembre del 2022, a un mes y pico de que nos liberaran, cuando ya tenían como un mes de estar negociando la liberación. Pues ahora se venía manejando que se estaba negociando, se venía manejando que llegó una comisión en Costa Rica, que hubo una reunión de personeros de Estados Unidos en Costa Rica. Eso se venía hablando de esa posibilidad y que por eso esas eran las capturas de los curas para presionar la negociación. Y con esto le quiero decir a todos los danielistas estúpidos, a los idiotas que los tienen engañados y a los danielistas ingenuos, y digo honestos porque todavía están adoctrinados y están creyendo en esa verdad de que estamos en la segunda etapa de la revolución y que Daniel es el Mesías, que los están engañando. No hace ni una semana dijo que jamás iba a negociar, que no se podía negociar con los gringos, y los gringos están demostrando de que eso se venía dando y que fue Estados Unidos el que logró la liberación de estos 135 y el que puenteó para que se fueran a Guatemala, y que el avión, lo dice Estados Unidos, lo puso Estados Unidos para trasladar a estos 135. Entonces Estados Unidos está teniendo y demostrando que tiene la capacidad para doblarle el brazo, pero aparte de eso le está demostrando a los militantos y militontos que Daniel Ortega es un mentiroso y que cuando le conviene negocia con Estados Unidos porque se siente asfixiado económicamente y que necesita, además, un oxígeno económico. ¿Por qué? Porque sus negocios estarán florecientes, pero esos son los 6.000 millones que se robaron y que le cargaron a la deuda externa en Nicaragua de la ayuda venezolana. Sus negocios están florecientes por las más de 300 empresas que surgieron de la piñata. Pero son los negocios particulares de la pandilla de Daniel y sus socios, los Pela, los Gurdianes, los Zamora, los Ortices. Porque reportan grandes ingresos, grandes reservas, pero como decía Oscar René, el salario mínimo es de $170. O sea, el salario de un día de un trabajador normal en California. A más o menos $19, $20 y hasta 21 en lo más bajo como salario mínimo la hora. Entonces casi el salario de un día o un día y 2 horas es el salario mínimo mensual de Nicaragua, 6.000 y pico de pesos. Todavía no ha llegado a 6.000 el salario mínimo en el campo. Estamos hablando de menos de $160 en el campo. O sea, un día de trabajo en Estados Unidos. Entonces ahí no hay diferencia. Entonces, ¿a dónde está? Entonces, ¿por qué 1 millón de gente ha odiado a Nicaragua? ¿Por qué Nicaragua depende de 6.000 millones de remesas que va a tener este año? ¿Por qué no depende de la producción nacional? ¿Por qué ya casi duplica las remesas la exportación de mercancía, que es la que le produce ganancias al país? Entonces, todas esas cosas te indican que andan mal, porque ellos no van a poner el capital que se robaron y ahora el que lo tienen como propio en riesgo. Entonces, esas son una de las grandes mentiras que le dicen que no negocian con los gringos y están negociando para desasfixiarse económicamente y quitarse presión según ellos.
Estados Unidos dice que ellos tomaron la decisión de liberarlos bajo la presión y la negociación con Estados Unidos sin que Estados Unidos se comprometa a nada. Pero ya no está esclaviando por tantos presos políticos dentro de Nicaragua. Pero el terror sigue. Antes de liberarlo, 27 artículos de reforma al Código Penal, y te mandan a los que están afuera y te dicen que van a enjuiciar hasta en ausencia a los que están afuera. A los 222 y las 94 podemos hacer lo que querramos y no nos pueden enjuiciar porque no somos nicaragüenses, entre comillas, porque ellos, con sus leyes espurias y sentencias espurias, nos quitaron la nacionalidad. Podemos hacer lo que querramos y no nos pueden. Pero extrañamente no ha salido ni la lista ni una decisión, y creo que más de la mitad de los presos no tenían sentencia firme y una gran cantidad ni siquiera habían tenido la primera audiencia y otra cantidad ni siquiera tenían sentencia de primera instancia. Entonces, ¿qué sentencia pueden para sacarla? Que nos sacaron nosotros, donde nos quitaron la nacionalidad, nos declararon traidores a la patria, cuando ya teníamos sentencia y no nos podían cambiar los delitos ni cosa por el estilo, pero lo hicieron. Pero en este caso a nadie le han quitado la nacionalidad, ni quieren dar a conocer la lista, y Estados Unidos y Guatemala dicen que por seguridad. Pero aparte de eso, a través de algunos líderes nuestros, supimos, ¿verdad?, que quien va a dar a conocer primero la lista por acuerdo es Nicaragua, pero que a través de la situación presencial en Guatemala y algunas otras fuentes dentro del gobierno de Nicaragua, hemos sabido algunos que ya están libres. ¿Quiénes son algunos de los que están libres? Pero oficialmente no ha salido la lista completa y que supuestamente Nicaragua es la que la va a sacar primero. Ese es parte del acuerdo. Estados Unidos lo respeta y es quien más ha respetado los acuerdos de las negociaciones. Y eso pasó cuando incluso se le permitió que en los primeros días dijeran que, ay, que la Chayo por buena gente llamó a la embajada para soltarlo. No, se venía negociando 3-4 meses atrás, desde octubre. Entonces, ya Estados Unidos tiene una experiencia de qué hizo la dictadura, sacó una sentencia que nada tenía que ver una vez que estábamos en Estados Unidos o que íbamos en el aire. Y en este caso ni siquiera hay una sentencia, no hay una resolución de destierro, aunque hay destierro. Tampoco hay una sentencia, como en el caso nuestro, donde no, les quitan la nacionalidad y les quitan el derecho a volver a Nicaragua. Entonces los 135 liberados hoy, pues están en esas condiciones. No me apague la luz. Y en ese sentido sale una ley que los puede juzgar en ausencia. Entonces los mandan con miedo y le dicen, te podemos juzgar desde Nicaragua. Ya que a ellos le quitamos la nacionalidad, le quitamos todo, aquí no aparece nada que le hemos quitado a ustedes, ni títulos, como en el caso personal, de más de 40 nos quitaron los títulos de abogado, no le hemos quitado propiedades, pero los podemos juzgar en ausencia con la nueva ley, así es que calladito ahorita que van. Pero también en la negociación, lógicamente no iba a imponer todo Nicaragua. Igual que cuando nosotros, en los últimos días han echado un montón de gente presa, y yo le decía, ahí hay un montón de gente que más jamás va a ser oposición. Entonces, en vez de venirse a tragar un clavo y traernos como nos trajeron a nosotros, y muchos quedamos con las manos arriba, sin trabajo, sin saber qué hacer, sin idioma, muchos enfermos que no podemos trabajar. Pero aparte, Estados Unidos está claro que los presos de los últimos 2 meses, en su gran mayoría había gente que no tenía por qué caer presa, y que ahí nos infiltraron un montón, incluyendo funcionarios
del régimen que cayeron presos sin prueba alguna y sin sentido. Entonces me parece correcto que con el nuevo gobierno, que no tiene vínculos con el danielismo, con el chayotal, ni con la mafia política de Nicaragua, el gobierno de Bernardo Alévalo, sirva como una escala donde les dieron una visa de 90 días para estar en Guatemala. Hay algo interesante. Entonces, yo creo que eso va a permitir un estudio de quiénes son en realidad, estando en Guatemala, los 135, porque aparte de eso, Estados Unidos dice que desde Guatemala se les van a facilitar mecanismos para que puedan transportarse o viajar legalmente a Estados Unidos o a otros países, legalmente. Significa que a esta gente les dieron, igual que nosotros, un pasaporte por 10 años, igual que a los 222, nuevo, vigente, y esos 90 días, pues yo creo que le van a servir de mucho a Estados Unidos para sacudirse a todos los topos que pudiesen haber metido en los últimos días dentro de este grupo de los 135. Y al no saberse la lista, pues le permitiría a Estados Unidos no aceptar a varios y que no vengan después a decir, miren, los dejó votados de Estados Unidos porque no hay lista. ¿Quién va a comprobar de que se llegó o no llegó? Oficialmente hablando, porque Nicaragua tampoco ha publicado la lista o la dictadura. Entonces le va a permitir a Estados Unidos en 90 días, con toda la estructura que Estados Unidos ha tenido históricamente en Nicaragua, en Centroamérica, en el mundo, y tener los mejores organismos de investigación e inteligencia del mundo, permitirle el acceso legal a Estados Unidos a las personas que en realidad lo merezcan, que en realidad no vengan a hacer el trabajo, o como algunos de los 222 que han estado presos aquí por actuaciones antisociales o en contra de las leyes de Estados Unidos, con comportamientos a los cuales estaban acostumbrados en Nicaragua, porque es verdad, son varios los que han caído presos, algunos hasta por violencia intrafamiliar. Entonces, todo esto va a permitir un mejor filtro de la gente que vas a aceptar en Estados Unidos, de esos 135 que están en Guatemala. Ya van agarrando la seña. Bueno, es mi criterio y considero que es lo más acertado. Porque al no saber quiénes son los que están en la lista, aunque algunos nos van a decir de los mismos presos, ahí venía fulano, ahí venía mengano. Después Nicaragua se puede decir, lo niego. Entonces, una medida de cuidado. En Guatemala, aproximadamente en los mismos tiempos que venimos nosotros en febrero del año pasado, el 9, se ha ido estableciendo una banda de exmilitares y de agentes de la inteligencia de Nicaragua que están en Guatemala, entre ellos 2 coroneles, uno que se me había infiltrado. Ustedes recuerdan que yo organicé el sandinismo histórico de manera independiente. Ahí se me había infiltrado uno de esos coroneles. A mí me nombraron coordinador nacional de ese sandinismo histórico, que lo organicé fuera del frente, que me llevó a prisión al final. Y que obligó, creo que ahí como por febrero, marzo, que fue la última reunión, a que sacaran de que se mandaba a desactivar el sandinismo histórico del frente. Lo hicieron desaparecer. Pero lo único que estaba organizando, y tuvo 5 reuniones, el sandinismo histórico fui yo, y las reuniones eran públicas en Plaza Inter para que no nos jodieran. Y me nombraron coordinador nacional. Creo que la presidente honoraria era la Chabelita Romero, la mamá de Elvis Díaz Romero, que participó en la primera reunión como 2 años atrás, antes de que me echaran preso.
ahí me lograron meter a un coronel, pero como eran aceptados todos, ese coronel está en Guatemala ahora. Y se ha contactado como 2 o 3 veces conmigo, las últimas veces no le hago caso, queriendo entrar en confiancita, y sé de otro coronel y de otros oficiales del retiro de alta graduación que están en Guatemala y algunos retirados de la seguridad del Estado que están en Guatemala. Recuerden que mucha gente de la seguridad del Estado está metida en el narcotráfico desde inicios de los 90 y por eso el mismo narcotráfico asesinó a Teo. Toda la seguridad sabe quién es Teo. ¿Se acuerdan? A Teo del F5. Fue asesinado en Guatemala por las relaciones de gente de la seguridad. Eso significa Lenny Serna con el narcotráfico. La gente sabe de qué le estoy hablando, de la gente de la seguridad. Entonces, ahí es donde tienen que tener cuidado los 135 que están en Guatemala o los que verdaderamente son opositores, porque se puede entrar a un proceso de sicariato dentro de Guatemala. Y aquí surge el nombrecito porque el día de hoy fue dado a conocer que Valdran Jensky, que había sido vicecanciller y ha sido un viejo oficial de inteligencia de Estado del Danielato, fue nombrado canciller. Yo creo que esta fue una medida de prepotencia de Daniel para decir: yo aquí hago lo que quiero, pero por enfermedad o por salud cambiaron a Piti Poá, o sea, Denis Moncada Colindre, de ministro de Relaciones Exteriores, o sea, de canciller, y nombraron canciller a Valdran. Valdran, que fue rechazado por Centroamérica como secretario general del SICA, extrañamente el mismo día que se acuerda la liberación de los 135, se anuncia su nombramiento como canciller. Pero el supuesto enfermo que cambian lo pasan como asesor con rango de ministro de Daniel, lo que han hecho siempre. Y ese es el verdadero gabinete. Y dejan a Valdran haciendo actividad de inteligencia, actividad ilegal, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. A Valdran se le señala de sicariato en Guatemala, de dirigir sicarios en Honduras y dirigir sicarios en Costa Rica. Entre ellos se le señala el caso de Joao Maldonado. 2 atentados, por cierto, que hoy está, creo que como testigo protegido, porque está aquí en Estados Unidos y nadie sabe dónde está. Entonces, estas cosas no son casuales, la dictadura también las planifica. Le rechazan a Valdran hace menos de una semana como secretario general del SICA, no hay consenso, y lo nombra canciller. Y al canciller, por asuntos de salud, lo sacan, pero extrañamente el enfermísimo que le quitan el cargo lo pasan de asesor con rango de ministro. Échenme ese trompo a la uña. Y ya yo les he explicado que el verdadero gabinete son ese grupo de asesores con rango de ministro que están con Daniel, y que los ministros oficialmente que están allí cumplen orientaciones. En este caso, duplicaron la calidad de la vigilancia y de la maniobra en el exterior, poniendo un oficial de inteligencia señalado de sicariato como Valdran Jensky el día que son liberados los 135 y lo ponen como canciller. Y el otro lo mandan allá, que era un militar que no había trabajado antes de ser nombrado canciller en el sector diplomático nunca, porque era el auditor o el fiscal de las Fuerzas Armadas, el auditor, ¿verdad?, el abogado del ejército. Entonces, estas cosas son las que se deben de tomar en cuenta para hacer las valoraciones. Y no es que los presos de los 135, de los verdaderos presos políticos, valgan más o valgan menos que los 222, pero hay diferencias. Hay diferencias porque Estados Unidos estuvo contra el cacho, nos metieron en un hotel, fue un operativo para recibirnos. Ustedes saben lo que son recibir 222 personas, comida, estados de salud. Con esta hubo tiempo, y los 90 días que van a estar en Guatemala pues va a servir de un filtro.
Y ahí van a ver que varios van a regresar a Nicaragua. Porque extrañamente no se da a conocer la lista. Nicaragua pidió darla a conocer como parte de las negociaciones, ellas primero. Y a través de lo mismo nos vamos a dar cuenta quiénes son los que se colaron. Vamos a tratar de ver algunas cositas que tengo por ahí. Entonces, ahí hay varias diferencias. A estos no los han desnacionalizado. A estos no les han confiscado bienes. A estos no les han quitado títulos. Entonces, habría que ver ahí qué va a pasar. En los 90 días que ellos van a estar en Guatemala, le dieron una visa en 90 días. Creo que también el CA4, que hay un tratado de... ¿Se acuerdan? Que parte de los tratados de libre tránsito por Centroamérica, solo con la cédula, que la vino a violentar Nicaragua con la llegada de Daniel, también permite la estadía, creo que por 90 días en cualquier país de Centroamérica, de todos los centroamericanos. Entonces habría que hacer esos análisis, porque le dieron una visa por 90 días en Guatemala, que a su vez lo establece el CA4, nombran a Valdras Jenkins, señalado de jefe de sicarios en Centroamérica, canciller, y a lo mejor trataban de hacer pasar desapercibido este movimiento con Valdras, pero también viene siendo como un capricho. Nosotros tenemos soberanía de mentolina, ¿verdad? No lo aceptaste en el SICA, ahora te lo pongo de canciller superior a todo eso. Entonces están poniendo a un asesino, a un hombre señalado de sicariato y como oficial de inteligencia de canciller, y al otro pues lo mandan a mandar, a lo mejor más como asesor con rango de ministro, que es el gabinete paralelo, que es el que verdaderamente manda con Daniel Ortega. Entonces había que analizar todo ese tipo de asuntos y ser responsable con esto. Yo creo que también Estados Unidos aceptó que Nicaragua fuera la primera en publicar la lista, y el que no la ha publicado ya va a pasar un día, porque también, pero pusieron el hecho de que llevarlo a Guatemala con el nuevo gobierno de Arévalo y a partir de ahí darle facilidades para el traslado legal a Estados Unidos a otros países. Significa que en ese filtro se van a quedar algunos que no van a tener legalidad para viajar a Estados Unidos, sobre todo los topos que metieron en los últimos días, como hicieron con los 222 a partir de noviembre, diciembre del 2022, y todavía algunos los metieron, tengo entendido, en los primeros días de febrero, y venían con nosotros en el vuelo de la libertad del 9 de febrero. Son cosas que se tienen que analizar, que se tienen que ver. Uno es hinca la yegua, a ver, que ahí están unos que se creen dueños de la lista. No, esa fue una bandiencia mía para ver la reacción. Ya la experiencia uno te indica que hay que provocarle la reacción a ciertas personas. Quiero felicitar a mis amigos de la familia del doctor Quesada que están en Los Ángeles. Saben a quién me refiero. Mantenemos contacto permanente porque el doctor Freddy Quesada fue liberado. ¿Por qué digo yo que esta es una medida de quitarse la asfixia económica? No del capital que se han robado y que hoy es privado. Porque hace unos días andaban rogando en la ONU que les levantaran las sanciones, mientras Daniel Ortega le dice a la gente que esas son condecoraciones, medallas, que es un honor que Estados Unidos los sancione. Mientras que hace 3 días dijo que jamás negocia con los gringos, negoció la libertad de esta gente, y por otro lado ando en la ONU pidiendo intermediación para que le levanten las sanciones. Así engañan a los militantos y a los militontos de la Zapera y del Chayal,
de que no negocia y está negociando, igual que negoció con nosotros cuando se le puso la sanción del oro y se le amenazó con sancionar los bienes del ejército que habían en Estados Unidos, sobre todo en la bolsa de valores. Todo esto se da cuando la aceptación de Daniel Ortega y su gobierno dentro de la población nicaragüense a lo interno del país, con encuestadoras serias, se establece que andan entre un 10 y un 12%. Yo he dicho que entre un 9 y un 13%, pero no andaba mal ubicado cuando lo dije, porque la última encuesta seria arroja que el 12% nada más tiene de aceptación Daniel Ortega. Cuando tiene el nivel más bajo de aceptación política y administrativa, cuando se da que no tienen en el campo, no hay un salario mínimo de $160, cuando el que tiene una pensión de 6.000 córdobas y algunos de 4.000 y pico, como en el caso mío, como jubilado y como lisiado, cuando el salario mínimo en la ciudad anda por 6.000 y pico, $170, un día de trabajo en California. Sí, el salario mensual en Nicaragua, 6.000 y pico en la ciudad, $170, un día de trabajo en California. Cuando han cerrado varias empresas de zona franca, cuando China está llenando de bisutería y de basura, de productos y artículos basura, Nicaragua con más del 1000% de menor calidad de cualquier producto de Occidente, cuando China no está pagando impuestos, entonces no le va a producir ninguna riqueza a Nicaragua por meter todo su producto a Nicaragua, cuando China está llenándonos de China y vamos a tener una nueva colonia china como en Costa Rica, que van a terminar de quebrar a los comerciantes minoristas como están quebrando a los pequeños comerciantes del oriental. Cuando se le están concediendo todos los recursos naturales mineros a China y que no les va a producir nada más que el contubernio en el negocio con el danielismo, cuando los buses que están llegando no se los vende China ni a bajo precio a Nicaragua, sino que es un negocio de una empresa de los Ortega, de Chico López, que le vende a los transportistas de manera privada, es decir, es una empresa importadora que le compra a China, que es privada, no es el gobierno, y que obliga a los transportistas a comprar esos vehículos y que no les dé el título mientras no paguen, pero que en caso de incumplimiento de pago, el fiador de esta empresa privada de los Ortega, que es la que compra los buses chinos y se los vende a los transportistas, no es de gobierno a gobierno, tiene como fiador ante el gobierno de China al Estado de Nicaragua. Miren qué sinvergüenza. Una empresa privada es la importadora. China le vende a esa empresa privada. Ninguno de los dos paga impuestos. Le venden a los transportistas del país. Los están obligando a agarrar los buses. Fíjense bien. Pero en caso de incumplimiento de Nicaragua en el pago, hay un fiador y el fiador de esa empresa privada es el Estado de Nicaragua. Igual, como se robaron los 6.000 millones de la ayuda venezolana, la privatizaron, pero la deuda de los 6.000 millones, con todos sus intereses, se la cargaron a la deuda externa del Estado nicaragüense. Entonces, una mafia terrible, político, administrativa, narcotraficante, lavado de dinero, y eso es lo que tiene que ir entendiendo el sandinismo honesto, que no me apague la luz, por favor, que queda todavía. Y que no toma medidas porque en el fondo el corazoncito de la utopía sandinista, del romance que nos metieron en la cabeza, y que no le vayan a decir traidor, porque qué horrible, ahora me vale pelero, ahora antes no quería ser traidor. Si los traidores son ellos, los que nos traicionaron son ellos. Nosotros no somos traidores. Los traidores son Humberto Ortega, Daniel Ortega, Bayardo Arce y Tomás Borges, que son los cuatro que dirigen toda la mafia. Bueno, ya Tomás lo sacaron de juego.
con puñales clavados por el propio Lenin Serna. Así sacaron a la Marcela Pérez y a él y lo mandaron allá. Entonces, esa es la verdad. Entonces ahora, esos 90 días, lo repito, pónganle mente. Estados Unidos negocia, pone el avión, pero lo lleva hasta Guatemala. Ahí les dan una visa o tienen el derecho de 90 días, pues sea 4 que se lo permite, de estar en Guatemala. Lo que va a permitir tener un filtro de todo este poco de pendejos que echaron preso desde finales de julio para acá, que ya se estaba negociando esta liberación, así como salieron los curas para el Vaticano y todo. Entonces ahora, por eso no van a conocer la lista y Estados Unidos lo acepta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque eso va a permitir el filtro en 90 días en Guatemala. El peligro va a ser para los verdaderos opositores en Guatemala por la cantidad de sicarios entre estos dos coroneles que se encuentran en Guatemala. Ahora, el control, por lo menos operativo, lo va a tener Baldrag desde la Cancillería y se van a dirigir. Hay dentro de la actividad de inteligencia de Nicaragua 2 sectores. La actividad de fachada legal, que son los que trabajan con organismos legales dentro de la embajada, los consulados, y están los ilegales, que es donde podrían estar estos coroneles y estos retirados del Estado, donde hay un grupo numeroso en Guatemala, hay un grupo considerable que también hay que ponerle mente, entre ellos un tal doctor Sabino, creo que se llama, no recuerdo, que le dicen Guavino, que estuvo 6 años preparándose en Cuba y ahora anda como gran opositor y fue reclutado por los cubanos. Ahí está en Canadá. Y otro grupo de inteligencia que está en Inglaterra. El grupo de inteligencia que hay en Guatemala, donde una mujer es parte de las que dirige ese paquete. Un día vamos a dar a conocer todo en su momento, ¿verdad? Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para morir. Y tiene que haber tiempo de la denuncia real. Entonces, ese grupista, el grupo que está en Estados Unidos, y ese poco exiliados que estaban en tranques falsos, que son de ellos. Entonces, esos días que van a estar en Guatemala, 90, va a permitir a Estados Unidos tener un filtro y que se vengan aquí quienes deben de venirse. Y yo creo que por eso es que no han publicado la lista, pero tampoco, está bien, Estados Unidos tampoco, para que los que no acepten no comiencen a claviar, aquí no hay lista. Y por eso a lo mejor no se ha anunciado el destierro con quitada de la nacionalidad. Hay un destierro, pero no los han desnacionalizado y podrán volver a Nicaragua, los sapos infiltrados. Entonces eso es lo que se tiene que analizar en este grupo. Ya Estados Unidos tuvo la experiencia de que en los 2022 metieron a vagos, metieron algunos que estaban en los tranques falsos. Nosotros sabemos cómo lo hicieron. Creo que hemos denunciado parte de eso. Las deserciones siguen. Es evidente que querían quitarse presión político-económica y andan llorando ya en la ONU para que les quiten las sanciones, pero ellos dijeron que eran condecoraciones, era un honor ser sancionados. Tapechancho, y que no iban a negociar. Ahí está, militontos y militantos, negociaron nuestra liberación cuando se les presionó con el oro y la sanción del ejército en el 2022 y volvieron a negociar ahorita, porque económicamente el Estado, aunque reporten un montón de cosas, los trabajadores no tienen la mayoría el acceso a la tercera parte de la canasta básica. Vamos a tratar de tener mayor información, buscar más gente de la lista. Me dijeron que el doctor Urbina Lara venía entre los liberados, Dios quiera, pero que no venía el cachorro Marvin Vargas. A Marvin Vargas no le conviene porque Marvin es muy activo, estando afuera va a lograr movilizar a los cachorros que están adentro, por eso no lo liberan. Esa es la verdad. Así es que quería hacer este pequeño aporte y ya una vez con la cabeza más fría, una vez que pasen las ventas de primicias y el amarillismo y el sensacionalismo informativo de algunos y la responsabilidad de otros que informan con responsabilidad, y sepamos ya quiénes son los 135,
pues haremos un análisis más aterrizado. De momento queríamos decirle eso. Bienvenido a los verdaderos luchadores que salieron, y aléjate de Satanás a los topos que metieron. No he podido darme cuenta si la gente de la comuna, de los que chivateó, o a lo mejor fue un contubernio para infiltrarlos, no sé. El grupito de Carlos Fonseca, si vendría dentro de los liberados y en la lista. Ya trataremos de contactar a alguno de los liberados para darnos cuenta de qué manera o quiénes son en realidad los que vienen. Las condiciones de terror siguen, crearon nuevas leyes, van a tener un mayor control de remesas, van a tener sobre todo el control de las transferencias electrónicas, es decir, la remesa que se transfiere electrónicamente es la que quieren controlar mayormente. Es todo de momento. Quería ser un poco responsable, no quiero meterme a otros rollos, tengo poca información. Ayer supimos que había movimiento en la Modelo, varios de los 222 nos comunicamos, aunque públicamente dentro de los 222 la primera que lo hizo fue la doctora Nidia Barbosa. Hay movimiento en la Modelo, quién sabe, algunos medios nos habían dicho, pero no sabíamos qué era esto. Sabíamos del movimiento desde ayer temprano. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, de libertad. Bueno, saludos a Jerónimo, a Ángel, Evelyn, que un placer verte, Evelyn. Evelyn Pinto, una mujer luchadora y venía en el vuelo de los 222. Es una de las personas también de la tercera edad, madura, se puede aprender mucho de ella. Jorge Menocal, bienvenido. Emmanuel, Osvaldo Antonio, Josué, Lisette, Llanera, Marlin, Carlos Lenín, Jorge Luis, Llorán Misael, hermano, un abrazo. Bastante gente pegada. Entonces ahora Estados Unidos está teniendo más cuidado, pues, y todo el mundo. Ha sido un escándalo desde que comenzamos a denunciar los tranques falsos, y que fue en un tranque falso que era ellos mismos donde capturaron y se llevaron a una finca a torturar y asesinar a Bismar Martínez, como el tranque falso de allá por el Iván, el tranque falso de Ciudad Sandino, el de las esquinas y el del crucero. Otros tranques falsos en la zona de Matagalpa que los iremos denunciando. Inclusive vamos a ir detectando a las personas y los nombres, y también vamos a decir, fulano estaba en un tranque falso. ¿Ok? Alexander, bienvenido. Jerónimo López, un abrazo. Ángel. De Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, damos la bienvenida a los luchadores que hoy fueron liberados, y vamos a seguir denunciando por la libertad de los que quedaron, el Cachorro, Marvin Vargas, la gente de Darío, que son chivos expiatorios. Porque esa es otra cosa, que un día se va a tener que decir la verdad, cómo planificaron ese asesinato de personas, de esa gente que iba el 19 de julio para el norte. Por lo que hay un montón de gente inocente presa y no la liberan, y son presos políticos, como el primer preso político, que es Marvin Vargas, y que la información que me viene fue que no lo liberaron, pero que sí liberaron al doctor Urbina Lara, que no lo he confirmado, pero una persona seria, con gran acceso a la información, me lo dijo, y espero que sea cierto, mi amigo de décadas, que compartimos muchas cosas. Hay muchas cosas de mi persona que no sabe mucho, sobre todo esa relación que yo tenía con Urbina Lara. Entonces, Estados Unidos, tierra de democracia y libertad, y el programa Nicaragua Somos Todos. Bienvenidos, hermanos, a la libertad, a la lucha. Otra cosa, aquí se siguen sacando comunicados de que tengan esperanza la gente, que el pueblo... No, ya a esta altura yo creo que no hay que hacer, no, que no se exponga el pueblo en Nicaragua. ¿Cómo se va a liberar? No jodan. Hay que hacer un llamado a que el pueblo nicaragüense se rebele, rebelión cívica, manifestación cívica, movilización cívica, organización cívica. Y eso es lo que también tienen que hacer nuestros dirigentes que se encuentran en el exilio. Ya no los necesitamos mucho para que anden todos ahí denunciando en el exterior. Estados Unidos lo puede hacer solo, porque tiene suficiente capacidad. Comiencen a organizar el exilio. Unidos.
y no andar de arriba para abajo, cada quien con su organizacioncita. Líderes, sean eso, líderes, y llamen a la resistencia al pueblo. Dios está con nosotros, pero para eso nos dieron dos manos y nos mandaron a trabajar, nos mandaron a pensar. Y somos nosotros los que resolvemos los problemas aquí en la tierra con la ayuda de Dios. Resistencia cívica, organización cívica, movilización cívica, agitación cívica. A eso es el que hay que llamar al pueblo nicaragüense. Rebelión ya. No miro yo, como algunos ya comenzaron a decir, que con mínimas condiciones podemos ir a elecciones. Si ni siquiera son capaces de unirse estos líderes, ni siquiera movilizan a la gente, ni lo organizan, por lo menos la María Corina tenía rato de estar organizando a la gente en Venezuela y la movilizó. Así es que eso es lo que debemos de esperar, eso es lo que queremos, movilización y organización. Así es que creo que tienen que pasar a otra etapa los líderes, ya déjense andar en cónclave, en reunioncita, que suficiente capacidad tiene Estados Unidos, suficientes organismos de derechos humanos hay en el mundo trabajando y dentro de Nicaragua para manejar esa información y solo viajar cuando es necesario. Y dedíquense a organizar el exilio y a promover la organización al interno del país. Eso es lo que hay que hacer, porque no se está haciendo nada en este sentido y debemos demostrarle para que Estados Unidos pueda tomar medidas más fuertes de que estamos unidos, movilizados y organizados, y no que los mismos líderes se andan disgregando, da la impresión que ellos mismos quisieran mantenerlos divididos, callados y solo ellos estar en la palestra. Es tiempo ya de que se comporten como lo que deben ser dirigentes y movilicen, organicen y agiten la resistencia cívica en el exterior, en el exilio y a lo interno de Nicaragua. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua, pronto libre. Nuevamente desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, el chino Enoch. Movilización, 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 organización, resistencia cívica, rebelión cívica. A trabajar en realidad por eso. Unidos podemos suspender las remesas. Hay que ir a hacer lobby con los dueños de las remesadoras, pero porque como la libertad mercantil y de comercio, que es parte de la democracia occidental, pues no puedes afectar esa libertad. Pues creo que con la venia, cabildeando, haciendo lobby con los dueños de estas empresas, se pueden crear algunas medidas de suspensión temporal de las remesas. Y si quieren mandar a los danielistas para afuera, a los que están corriendo, mándanlos para China, mándenlos para Rusia, a ver si les van a salir las rupias, los rublos o los yuanes para comprar en el mundo. Daniel, Zapera, Rosario, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.